RLN Canal 41 presenta Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Bienvenidos a Salud y Protección Legal. Buenos días, queridos amigos de Canal 41 y la región Lambayeque, nuevamente aquí en su programa Salud y Protección Legal, en la cual, como siempre lo hemos mencionado y es el objetivo de este programa, es buscar medidas preventivas, no solamente en la parte de salud y parte legal, sino también en la parte espiritual, en esa parte holística que todos tenemos y debemos de siempre tratar de limpiarla, debemos de cuidar. Como por ahí hoy día me dijeron, feliz viernes 13, que también tiene un significado, probablemente lo toquemos más adelante. Hoy día tenemos un invitado de honor, en la cual va a tocar un tema quizás de repente por la terminología no muy conocido, que es la anatomía y, déjeme ver, la anatomía y la biología del miedo, cuando hablamos del estrés, del distrés y del eustrés, algo muy común y conocido que se está tocando indirectamente por este miedo, temor que estamos tocando actualmente por el problema del coronavirus, esta pandemia que estamos teniendo. Antes de empezar con nuestro querido invitado, permítame tocar algo sobre esto del coronavirus y nuevamente recordarles, señores, madres de familia, nuevamente las medidas preventivas, el lavado de manos es urgente. El día de ayer tuvimos una entrevista por vía telefónica con Luis Felipe Romero en directo, en su programa en directo. Esas comunidades, esas localidades, señores alcaldes, señores directores de salud, tienen que otorgarles agua, no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos. Empecemos a trabajar, señor gobernador, señora representante de nuestro presidente Vizcarra, aquí en la región, ¿qué estamos haciendo por ellos? Señores padres de familia, recordarles nuevamente que estos días de descanso, entre comillas, que se ha dado de suspensión de las labores académicas en colegios nacionales particulares, universidades e institutos, no es vacaciones, no es para que salgan a pasear, no es para que salgan de viaje, es para que los niños, en este caso, estén a buen recaudo en sus hogares y eviten que se contagien o diseminen, en el peor de los casos, si es que tuvieran este virus. Hay que recordar eso, son medidas preventivas que el Estado está tomando. Y esto tenemos que tomarlo a colación porque en la mañana estuve escuchando al economista Jorge González Izquierdo que mencionó sobre la problemática económica en la cual Perú está introduciéndose. Y él mencionó 4 canales en los cuales se está perjudicando. El primero es el turismo, tanto externo como interno, ya estamos bloqueados. Hay fiestas patronales importantes en nuestro país que ya no se van a celebrar y no se van a celebrar por lo que también ha mencionado nuestro presidente Vizcarra, la primera autoridad, en la cual no se pueden realizar reuniones con más de 300 personas. Aquí sí un punto aparte, si está prohibido reunirse más de 300 personas, ¿cuál es la explicación de por qué en los supermercados tengan un cúmulo de 1.200, 1.300 y se esté permitiendo eso? El segundo canal que está mencionando el economista González Izquierdo es el precio de las materias primas. Están disminuyéndose por una sencilla razón. La materia prima, en este caso Perú, que es lo que más exporta, son metales, son minerales y básicamente a China está bloqueado. Hay un familiar que el día de ayer me estuvo comentando que su esposo trabaja para una empresa en la cual exportan estos materiales metalúrgicos y ahorita están bloqueados, inclusive están perdiendo puestos de trabajo en ciertas empresas. El cuarto canal, si se puede decir ahí, es el financiero. La bolsa de valores está cayendo, el dólar está subiendo y eso tiene su repercusión a cada uno de nosotros en el mundo financiero. Y el último son las expectativas, y aquí es en donde quería llegar, esta expectativa desenfrenada que se está generando, histeria colectiva, lo vamos a tocar de repente con el invitado de honor hoy día, este estrés que se está tomando por parte de la población de ir a los supermercados y empezar a comprar en forma desmesurada algo que no debería de hacerse.
algo que no debería generarse, empezar a generar desabastecimiento. El desabastecimiento lo que están haciendo es generar que las grandes empresas, los supermercados, empiecen a elevar los costos y otra vez empieza el círculo vicioso del problema financiero para nosotros. 4 canales y sobre todo de esto del desabastecimiento no se entiende hasta ahorita. Ninguna empresa televisiva está diciendo el por qué tanto papel higiénico se está comprando. Me parece, lo voy a tomar a título personal, que la población ha malentendido que el problema del estornudo lo podemos controlar colocándonos un papel en las fosas nasales. No es así. Lo que se está recomendando es utilizar toallas descartables o toallas de papel para estornudo descartables, que es totalmente distinto, hablando químicamente en relación a la fabricación, con el papel higiénico. El papel higiénico ya está demostrado y la próxima semana vamos a invitar a un especialista en otorrinolaringología. Es a veces perjudicial para las fosas nasales porque la va a irritar y eso origina otros problemas más por esas pelucitas que tienen este tipo de papel, el papel higiénico. Señores madres de familia, padres de familia, empezar a tomar un poco más de conciencia en el control y la ejecución de las medidas preventivas para esta pandemia que se está utilizando. Ya vamos 28 casos, no alarmarse, era de esperarse que este virus iba a llegar a Perú, pero se puede controlar. Y recordando nuevamente, solamente menos del 2% puede ser mortal y solamente en aquellos pacientes en que están inmunodeprimidos, aquellos pacientes que estén prevalente con cáncer, que estén en tratamiento con cáncer, pacientes diabéticos no muy bien controlados, pacientes hipertensos no controlados, niños desnutridos o las personas de la tercera edad mayores de 65 años que no estén bien controlados. Tener en consideración eso. Mencionó hoy día un nutricionista, consumir grandes cantidades de vitamina C para mejorar el sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Como nos decían antiguamente nuestros padres y nuestros abuelos, consuman naranja todos los días en el desayuno, hábito que nos hemos olvidado. Hace una semana y media estuvo acá la representante de uno de nuestros auspiciadores, el Centro de Estética Integral de Belleza, Divina Belleza, en la cual nos dijo que existe la forma de cómo aplicar endovenosamente vitamina C en megadosis. Si existe esa fórmula, hagámoslo. Si existe dentro de la economía de algunos sectores, háganla. Es una manera de protección. Después de haber hecho esta corta introducción, que me pareció importante tocarlo para disminuir esta histeria que se está generando, permítanme con todo orgullo y honor presentar a nuestro invitado que ha tenido a bien aceptar esta entrevista, el maestro Mario Gilberto Vargas Rodríguez, quien es de ocupación, de profesión, docente universitario de nivel de posgrado y a la vez investigador. Es también magíster en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. Además, doctor con doctorado en Ciencias de la Educación y un postdoctorado en Ciencias de la Educación. Con todo este nivel de conocimientos, permítanme presentarles al doctor Mario Vargas, quien va a tocar y vamos a tener una conversación, una charla. Voy a aprender también de él sobre este problema de la anatomía y la biología del miedo. Doctor Mario Vargas, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, estimado doctor. Para mí es en realidad un honor acá venir a este programa, que vos lo dirigís, pero principalmente a seguir aprendiendo ambos. El aprendizaje siempre es mutuo, nunca es en un solo sentido. Ese es lo maravilloso de la creación divina, de que todos aprendemos, y si somos lo suficientemente pequeñitos en egoísmo, si somos humildes, yo creo que es factible seguir aprendiendo. Muy bien, doctor. En relación a este mundo en el cual vos lo conoce, lo ha estudiado y lo ha investigado muy bien, cuando hablamos de esto de la anatomía y de la biología del miedo, ¿a qué nos estamos refiriendo? En realidad nos estamos refiriendo a nuestro propio cuerpo, a nosotros, a nuestra totalidad. Somos una unidad, no estamos separados. Cuando vamos a preguntarme más adelante de repente sobre el cerebro, sí, el cerebro tiene una ubicación anatómica, es un órgano biológicamente activo, pero está distribuido por todo el cuerpo.
A un japonés cuando le preguntan dónde está tu cerebro, señala su barriga. ¿Por qué razón? Porque los terminales nerviosos del cerebro abarcan toda la totalidad del cuerpo humano. Recordemos que nosotros hemos sido fertilizados a partir de un solo huevo, ¿no?, generado por el óvulo de nuestra madre, y esa unidad al comienzo era una totalidad. Por lo tanto, el cerebro está en cualquier parte del cuerpo, a partir de sus terminaciones nerviosas, obviamente. Entonces, doctor Mario Vargas, ¿eso quiere decir de que hay ciertas partes específicas en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro, que gobiernan esto? No necesariamente. Todo lo que voy a explicar en este momento es un poco emergente porque las tendencias tradicionales, las que están de moda, las que gobiernan, digamos, la parte académica, todavía piensan que el cerebro es una unidad biológica responsable de todo. En este momento ya se está hablando del cerebro hologramático u holográfico. Estamos hablando del mundo hologramático y estamos hablando de la inteligencia distribuida. Entonces ya no es lo que antes se pensaba. Doctor, ahora estamos hablando de algo más allá de lo que significa un órgano biológicamente activo. Estamos hablando de una antena parabólica hologramática, que es lo que sería actualmente el cerebro. ¿Y eso qué implica? Implica que atrás de nosotros, y esto por la física cuántica, doctor, hay otro ser, que es la unidad que regula y realmente maneja esta parte material. Es la parte antimateria, o si quieres la parte espiritual, o si quieres la parte energética, como quieras llamarle, al final es lo mismo. Pero lo cierto es que el miedo se genera en lo más profundo de nuestro ser, y se genera en lo más profundo de nuestra esencia, dependiendo de la calidad evolutiva del espíritu que cada uno de nosotros contenga, y eso es unitario. Si hay 1 millón de personas, habrá 1 millón de espiritualidades diferentes, 1 millón de evoluciones diferentes. Y varias formas de percibir el miedo. Y algunos no lo percibimos y ni siquiera le hacemos caso. Si a un monje budista tú agarras y le haces tener miedo, el monje se sonríe o simplemente no te hace caso. Le voy a comentar algo que me va a causar gracia. Claro. Yo pertenezco a un grupo de meditación con un maestro espiritual físico, muy evolucionado. Es anónimo, por supuesto, y el grupo también es anónimo. Y la manera que él tenía para ver cómo pasábamos de una etapa a otra era muy peculiar, muy singular. Agarraba y entraba en el momento que estábamos en la meditación más profunda, la más calma posible, la mayoría casi dormido, de repente entre sueño y no sueño, y entraba con un par de platillos y 2 bombos y comenzaba a hacerlo sonar. Plan, 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 plan. Aquellos que no se inmutaban estaban listos para pasar al siguiente grado. Una buena terapia, ¿no? Por lo menos una buena forma de evaluar, una forma objetiva de evaluar, o sea, ahí no hay cómo te engañes, ¿no? Entonces, eso implica la reacción ante el miedo o ante una sorpresa, que de repente, si tú tienes un nivel básico de instintivo, te imaginas un montón de cosas. Claro. Si esto es, doctor Mario, si esto es las formas de expresarse en cada persona, en cada ser, en cada espíritu, en cada ser biomagnético, como le mencionan algunos, el miedo, como lo expresa, la pregunta sería, ¿y cómo generamos ese miedo, doctor? Bien, todo se inicia en la parte energética del ser humano, pero la energía está ahí, mientras no la uses está ahí. ¿Y cómo la usas? La usas con el pensamiento. El pensar y la calidad de pensamiento es la que origina la movilización de la energía. Todo pensamiento genera una actividad, y esa actividad se llama emoción. Entonces, de acuerdo a lo que estés pensando y a lo que te imagines en el pensamiento, se genera un tipo de energía y un tipo de emoción. En ese tipo de emoción, la amígdala, que es una parte del cerebro. Ya estamos hablando un poco de anatomía. Sí, de anatomía, que es la responsable de decodificar, interpretar, mejor dicho, qué es lo que estás sintiendo y qué debes hacer. En realidad, el cerebro ha sido otorgado a los seres humanos para vivir en este plano material y para poder nosotros protegernos de cosas muy, muy cercanas, muy
muy relevantes para la sobrevivencia, como por ejemplo, estás en un bosque donde hay piedras salvajes, cualquier pequeño movimiento, cualquier clic de una rama que se rompa, definitivamente tu cuerpo se alista, la amígdala lo interpreta y genera una inyección de adrenalina en el cuerpo. ¿Tendría algún tipo de explicación con lo que vos estás mencionando? Por ejemplo, si a vos o a mí se nos presenta ahorita una cobra frente a nosotros, empezamos a correr o nos paralizamos, pero hay videos en los cuales niñitos en India, en los cuales se ponen a jugar con estos animalitos como si fuera un perrito, sin tener, entre comillas, ese miedo. Estamos hablando acá de otro tipo de acercamiento. Ese es el acercamiento neutro. Es decir, tú no sientes nada y al contrario sientes ternura o amor. El animal interpreta eso, lo siente. ¿Y cómo lo siente? A través del campo electromagnético que uno genera. Todo ser humano, y de nuevo regresamos a las emociones, la calidad de pensamiento genera la calidad de energía, y la calidad de energía genera la calidad de emoción, y la calidad de emoción hace que la amígdala se dispare y genere en el cuerpo un descargue de adrenalina que va a prepararte para la defensa, la huida o el ataque. Esos tres elementos, defensa, huida o ataque, son elementos de agresividad que la serpiente o el animal perfectamente lo interpreta porque son instintivos. Ellos están perfectamente adaptados a sentir la vibración y la calidad de vibración que estamos nosotros emitiendo. Y esa calidad de vibración es la que te pone en serio peligro o la que te salva la vida cuando definitivamente decides tú calmarte, tranquilizarte, ponerte en paz. Ese es el autocontrol que deberíamos de tener y con esto podríamos evitar tantos problemas sociales que tenemos actualmente. No. Y el autocontrol no se puede enseñar, desgraciadamente. Es como pretender salvar a la humanidad y a la sociedad de la violencia enseñando valores, enseñando modales, enseñando moral, enseñando ética, cuando el problema no es ni de moral, ni de ética, ni de valores, sino el problema es qué tienes adentro de tu ser, para que respondas o como un animal primitivo. Violencia. Obviamente, ¿qué hace un tigre? Un tigre se come a un venado y no siente pena por el venado que está muriendo, al contrario, disfruta, ¿no? Entonces, cuando nosotros bajamos a un nivel eminentemente instintivo, obligado por nuestra evolución espiritual baja, mínima, estamos al nivel de cualquier mamífero, de cualquier depredador, con la única diferencia que podemos expresar en palabras, nada más. Pero estamos a ese nivel, y a ese nivel respondemos efectivamente como depredadores. Acuérdense que el ser humano es un depredador, el primer depredador. En la época de las cavernas salíamos nosotros a cazar, y no le teníamos pena destruir a un mamut, obviamente, ni a un elefante, ni a un toro, ningún animal, ni a un venado. Doctor, pero tomando a colación lo que vivimos en la actualidad, si bien es cierto, vos lo estás mencionando, bajamos a ese nivel, a ver, voy a ponerle una palabra, cavernícola, de agresividad pura que podemos llegar a matar, inclusive a otro ser humano. Pero esto debe de tener algún tipo de factor que lo desencadene para que este ser humano, pensante entre comillas, lo realice o baje a ese nivel. Sí, es el sentido de propiedad. Cuando uno cree que es dueño de tu hijo, dueño de tu nieto, dueño de tu sobrino, dueño de tu esposa, obviamente cualquier actividad que vaya en contra de tu sentido de propiedad te hace explosionar y te hace comportarte como lo que eres, un ser primitivo, mamífero primitivo, depredador. Entonces eso sí se puede controlar, doctor. De cierta manera, claro está, no cambiarlo totalmente. Voy a utilizar el argumento del Tao. Toda gran fuerza tiene una gran debilidad y toda gran debilidad tiene una gran fuerza. En toda gran verdad hay algo de mentira y en toda gran mentira hay algo de verdad. Dicho de otro modo, no hay camino, el camino se hace al andar. Todos estos elementos, ¿qué te permiten entender?
de que hay formas y no hay formas. Voy a tratar de decodificarlo e interpretarlo. La oración es un elemento que da tranquilidad y da paz momentánea, mientras dure la oración. La música, dependiendo de la música, activamos elementos instintivos básicos, como por ejemplo activas la parte reproductiva, ¿mediante qué? Mediante un reggaetón, mediante un mambo, mediante una salsa. Estás estimulando la parte reproductiva. Y un bolero estimula la parte del amor, el romance. Nosotros los viejos sabemos lo que es eso, ¿no? Pero pones el Ave María de Schubert y no tienes nada que ver con el resto, ni siquiera con tu propio ser, estás pensando en algo divino. Entonces fíjense cómo el sonido, que es parte de la energía, que es una herramienta vibratoria, energética, te lleva a reacciones muy interesantes. Entonces, frente a un elemento que está totalmente a nivel básico, lo primero que tiene que hacerse es que el entorno y el contexto no estén al mismo nivel. ¿Qué podemos hacer nosotros con la iglesia por todos lados, los pastores por todos lados haciendo milagros, entre comillas? Cuando salen de la casa van a su televisión y van a ver Esto es Guerra, van a ver talk shows, es decir, van a ver las noticias por todos lados. Definitivamente el contexto no favorece, y el no favorecer te hace que se estimule lo que quieres justamente controlar. Entonces el problema es muy complejo, no es sencillo, porque por otro lado está el nivel de sobrevivencia. ¿Tienes para comer? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes para tus satisfacciones sexuales? Si eres soltero, cuesta dinero, ¿no? Así es. Desde el comienzo de la creación, creo, del mundo es mundo, ha habido personas dedicadas a satisfacer esos instintos básicos mediante una remuneración. No quiero mencionar el nombre porque no quiero ofender a ninguna dama, ni ningún varón, ¿no? Pero ese es un río que no se puede detener con la mirada ni con el dedo, es como querer tapar el sol con un dedo. Una anécdota personal sobre esto. Una vez en meditación pregunté a los maestros espirituales, ¿es malo el sexo? Y me contestaron con otra pregunta, porque así trabajan los maestros espirituales, ¿es malo respirar? ¿Es malo comer? Entonces yo repliqué, entonces, ¿por qué hay personas que vienen y no usan sexo? No les agrada o no les interesa. Que vienen preparadas. Significa que antes de nacer, genéticamente, en algún plano de la existencia, es adecuado, es manejado esa parte del ser humano de tal manera que no le atraiga la sexualidad. Recordemos, Buda era uno de ellos, ¿no? Y hay varios maestros de la humanidad que usan perfectamente o no usan la parte sexual, pero se dedican a la vida espiritual y al trabajo espiritual. Pero regresando a la pregunta, sí se puede hacer, pero tiene que haber una colaboración del Estado para poder controlar a los medios. Los medios están totalmente desbocados. Esto es tierra de nadie la televisión. Este programa, por ejemplo, sería de oro para toda la población si fuera divulgado por todos los canales. Pero no, es un canal pequeño que está recién comenzando, que está tratando de abrirse camino en esta jungla de la comunicación y por lo tanto está haciendo las cosas bien. Pero cuando ya viene el problema económico, donde las cosas se manejan de otra forma, entonces es el Estado el que impone las reglas y más allá del Estado, organismos internacionales. Sí, generalmente siempre por comercialización, que siempre se menciona. La parte económica, desgraciadamente, mal usada. Los intereses personales a veces. Mal usados. Doctor, entonces, si estamos hablando que esto es el miedo, este es el nivel a que podemos nosotros caer como personas, ¿no? Hasta el nivel más bajo. ¿Por qué generamos miedo? El miedo es una emoción que está dentro de nosotros como parte de nuestra naturaleza humana. Es como el ego. El ego nos sirve para poder vivir. No podemos eliminar el ego. Por eso que Jesús dijo,
tú tienes que volverte divino aún siendo humano. O sea, ¿qué nos quiso decir? Mira, tu ego, tu humanidad, todo esto, pues gerencialo, y gerenciando eso, tienes que caminar hacia mí, o sea, hacia la divinidad. Ah, es decir, entonces el ego no es malo, porque siempre se escucha hablar por ahí, no, que tu ego por aquí y por allá, solamente hay que regularlo. El ego es una herramienta. Mi maestro dice ego, mente, conciencia, ¿no? Es una herramienta que nos permite manifestarnos en este plano material. Sin el ego no podíamos conversar ni hablarnos a este nivel. Estaríamos en un nivel quinta dimensión, cuarta dimensión, donde el sonido no se necesita telepatía. Pero acá nosotros en este plano necesitamos el ego. El ego para poder conversar, para poder acercarnos, para poder retirarnos, para poder estudiar, para todo. Pero cuando el ego crece demasiado y comienza a regular y a gobernar las otras funciones mentales del ser humano, ahí se torna tóxico y se torna dañino. Entonces eso se convierte en egolatría. Un ególatra, alguien dijo, mira, tu ego es tan alto que si yo me subo a la azotea de tu ego y me tiro al suelo, me suicido en el fondo de tu inteligencia. Una buena semejanza, ¿no? Sí, es que, o sea, hay seres humanos que nuestra inteligencia es así de pequeñita y el ego es así de alto. De tal manera que uno perfectamente puede subirte al ego y tirarte y te vas a matar a caer abajo porque es tan pequeño, ¿no? Y el ego un trapecista suicida, fácil. Sí, cierto. Muy bien, maestro. Entonces, me llamó la atención cuando vos me mencionó sobre este tema, la anatomía y la biología del miedo, era entendible, pero cuando me habló de las formas del estrés, que es una palabra muy conocida, muy utilizada, pero sacó de contexto dentro de lo que yo tengo en el chip, se puede decir, cuando me habló del eustrés y del distrés, estos tres cosas que tienen algún tipo de diferencia, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor? A lo mismo. ¿Allá? ¿Ok? Los seres humanos, y especialmente los académicos, somos tromes excelentes en ponerle etiquetas a las cosas. Nos encanta ponerle etiquetas. Y obviamente se van generando vocabularios especializados o altamente especializados. Por ejemplo, yo también soy bioquímico. Vos también estudié el curso de bioquímica. Y vos sabéis, doctor, que en los bioquímicos, para entendernos, hablamos un idioma que es peor que el chino, ¿no? Puras fórmulas y caminos. Y todo lo demás. Hablar acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, se recuerda, doctor. Entonces, la psicología ha hecho lo mismo, como lo hacen los ingenieros, lo hacen los zootecnistas, todo. Cada especialidad tiene su propio vocabulario creado por la propia especialidad para poder comunicarse y entender lo mismo por una sola palabra, ¿no? Entonces, el estrés, el eustrés y el distrés son tres tipos de manifestación de la ansiedad que cree el miedo. El miedo es el peligro creado, ficticio o cierto que tú sientes acercarse a ti, que sientes que te puede poner en peligro la vida. Una forma muy fácil de eliminar a una persona es hacer que sienta miedo, porque lo va a llevar al extremo de la ansiedad y esa ansiedad va a hacer que entre en un pánico mayor y ese pánico va a hacer lo que prefiera suicidarse a que se siga viviendo, porque nadie puede vivir con un miedo permanente, constante. Así es. La ansiedad es terrible, también es terrible. Y eso nos pasa, por ejemplo, a las personas ya de mi edad. Yo tengo 74 años, 54 años de casado. Yo tengo un terror que mi mujer me abandone, por ejemplo. Sí, porque con 54 años, imagínense, de convivencia, de un hogar muy hermoso, con las hermosas discusiones que también son hermosas, ¿no? Todo es hermoso con la pareja. Sí, los hijos preciosos, Luz Angélica, mi esposa, mis hijos, Mario Uldarico, Ivonne, que está en Lima, Luz Elena. Entonces, todo es hermoso, pero es un paraíso aquí en la tierra. Pero el solo hecho que ese paraíso se trastoque me causa pánico. Y ese pánico solamente es reducido con mis valores.
Entonces me porto bien, no pasa nada, ¿no es cierto? Si me porto bien, no pasa nada. Si cumplo con mis obligaciones y si sigo hacia adelante, si sigo siendo el tronco donde se apoyen mis hijos, le voy a ser necesario. Y ese es el otro miedo a la vejez. El miedo a no ser necesario, el miedo a convertirse en un mueble, es terrible. Hermanos de mi edad, no tengan miedo a envejecer, tengan miedo a no ser necesarios. Y para ser necesarios hay varias formas de hacerlo, ¿no? Juegas con tus nietos, ayudas en la cocina, qué sé yo, tienes tu cama por lo menos, ¿no? Es decir, doctor, esa falsa idea que la gran mayoría de la sociedad tiene, no, ya mi papá está ancianito, hay que dejarlo sentadito en la casa, en su mueble que vea televisión, estamos actuando totalmente mal. Por supuesto. Yo estoy estudiando mi segundo postdoctorado en este momento, por ejemplo. Y no puedo dejar de estudiar, porque atrás mío tengo a un montón de gente mirándome, que son mis hijos y mis nietos. Es decir, académicamente tengo un lugar, pero ese lugar no es nada agradable porque tengo que seguir caminando hacia adelante. Ni siquiera puedo sentarme a la vez del camino a descansar porque me alcanzan y me pasan. No nos podemos dar el lujo de detenernos porque tenemos que seguir andando para enseñarles. Así es, porque si uno deja de ser el norte de su casa, eres mueble. Entonces, el ser importante, el mantener la admiración en nuestros hijos en base a la honestidad, a la honradez, al trabajo. A los hijos y a la pareja. Obviamente, cuando hablo de hijos hablo de la totalidad, vienen los nietos atrás y vienen los yernos, por si acaso, y las nueras. Gente que no son de nuestra cultura, ni siquiera hemos sabido cómo se han criado, pero llegan y conforman una unidad nuevamente. Frente a eso es el reto de todo ser humano, porque todos somos troncos al final, de una u otra forma, de seguir hacia adelante y vencer el miedo natural a la vejez, el miedo natural a la soledad, el miedo natural a que no caigas bien, el miedo natural a que no seas monedita de oro, para que le bien a todos, ¿no? Pero la solución está ahí, vencer los miedos para superar la ansiedad. Y al superar la ansiedad aparece la luz. ¿Y cuál es esa luz? Usar tu miedo para avanzar, que es lo que yo he hecho durante mis 74 años, de los cuales de conciencia tengo pues 60, ¿no? O 65 por lo menos, totalmente consciente. Entonces yo he usado siempre, y me encanta el estrés a mí, por ejemplo. El estrés, llamado trabajo bajo presión, ¿no? Que es hermosísimo. ¿Por qué? Porque generalmente nos pasa a los más inteligentes, perdone que sea un poco excesivo, pero todo profesional, o toda persona, o todo hijo que es más inteligente que el resto, es el más irresponsable y el más haragán. O si no, dígame, madre de familia o padre de familia, ¿no es así? El hijo más inteligente es el más irresponsable. ¿Por qué? Porque sabe que con su inteligencia puede alcanzarlos a los demás, pero a veces se nos pasa el tiempo y terminamos fracasando. Entonces, la constancia y la humildad es mejor que la inteligencia y la rapidez en procesar el conocimiento. Pero regresando a la pregunta inicial sobre el estrés, el eustrés y el distrés. El estrés es el miedo y ansiedad general que se genera y que te mantiene energéticamente activo, pero no sabes qué hacer. Con esa energía, o te corres o trabajas. El eustrés es trabajo. El estrés positivo. Claro. Y el distrés es el estrés negativo. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿cómo te defines en ese momento y qué decides hacer con tu miedo y con la energía que se genera? Porque es una gran cantidad de energía que se genera ahí. El cuerpo humano es una bomba de energía y energía electromagnética. ¿A dónde la dirijas tú? Creo que es lo más interesante, que hay que tener claros nuestros objetivos. La decisión propia, el personal. Sí. Por ejemplo, mi objetivo mío es morir trabajando. Llegar a los 80, 90, y cuando Dios me recoja, pues me recoja todavía trabajando, ¿no? Porque no tenemos por qué tener enfermedades crónicas si te cuidas adecuadamente y sigues siendo útil, ¿no? Sigue siendo útil para uno mismo y para la sociedad y la familia sobre todo. Para todos en general. Ahora con los medios de comunicación ya no hay límite para enseñar. Atrás de un micrófono está la pantalla televisiva, está lo que estamos viendo en ese momento, y nosotros podemos ser profesores virtuales. Y el don de la ubicuidad que lo tenía antes Dios, ahora lo tenemos nosotros, porque en un instante estamos en China, en Japón, en Mochoqueque,
y en Nueva Arica. Con toda esta telecomunicación que tenemos ahora. Exactamente, resolviendo problemas, comunicando cosas, ayudando a la gente, ¿no? Ujú. Doctor, tomando un poco, correlacionando con lo que estamos viviendo, este tema del estrés, del eustrés y del distrés, con lo que está sucediendo con nuestra población ahora, con lo que veníamos conversando ahora con esto de la pandemia del coronavirus. ¿Esto está relacionado con lo que está pasando con la población? Definitivamente que todo tiene relación con todo, somos una unidad, recordemos, nada está separado, somos un planeta, y en el planeta somos un grupo humano, dividido quizás por intereses grupales o económicos, pero somos un grupo humano, lo que le pasa a uno les pasa a todos. Por lo tanto, esto que estamos viendo en este momento, hay dos indicadores que me preocupan. El primer indicador es que hubo una funcionaria del Banco Mundial, no quiero mencionar su nombre a propósito, que ha salido en varias y reiteradas ocasiones a decir al mundo que es urgente reducir la población del planeta, que es urgente despoblar el planeta. Obviamente que no mencionaba ocasionando esto, ¿no? Pero lo decía a través del control de la natalidad. A China lo ensalzaba diciendo que es el único país que seriamente está controlando la población del planeta a través y esas comunicaciones fueron antes de diciembre del 2019. Así es, doctor, usted lo ha visto, porque ha sido de contexto de todos en ese momento. Y yo ya veía porque lo que se venía es algo que era inevitable, porque hay antecedentes previos. Por ejemplo, ¿qué hace Estados Unidos fabricando millones de ataúdes y depositándolos en el desierto de Arizona? ¿Para qué son? ¿Van a vender cadáveres humanos a algún extraterrestre, a algún planeta? ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es de que, tomándolo científicamente, en forma fría, lo que está sucediendo es un problema microbiológico del área de los virus, en el cual la virología es bastante contundente. Los análisis virológicos que se están haciendo al virus, del coronavirus, no corresponden a un virus normal mutado en la naturaleza, corresponden a un virus creado por ingeniería genética en el laboratorio, porque hay 4 cadenas insertadas, 4 cadenas pequeñas de ADN o ARN insertadas al virus original, un coronavirus común y corriente, que hay varios de esos en el medio, de los cuales 2 de ellos son del SIDA. ¿Qué hace esas 2 cadenas del SIDA en la cadena del coronavirus? Por ahí tenemos un problema. Y lo otro es que frente a una pandemia, porque se está distribuyendo por todo el planeta, en forma natural o con ayuda, no lo sé, pero está en todo el planeta en este momento, lo único que se tiene que hacer es tomar precauciones y previsiones, es inevitable. No descuiden ustedes lo que se llama la cuarentena. ¿Qué pasa si la cuarentena es mayor a 3 meses? Sin trabajo, sin comida, sin agua, sin antibióticos. Cada uno tomará previsión de lo que estoy mencionando en este momento. No es para alarmarse, ni correr, ni suicidarse, pero es para tomarlo con toda la seriedad del mundo. En otras palabras, aprovechar el estrés que nos está produciendo esto y bueno, pensar en forma eutrística, si se quiere, decir, bueno, ¿qué cosa hago? Por lo menos en mi caso yo ya compré los suficientes fideitos, papitas, aceite, frijoles, leguminosas, porque, bueno, siempre acostumbro a tener por lo menos 2 o 3 meses, ¿no?, de reserva en mi casa, porque somos una familia grande, pero la mayor parte de personas no tienen eso. Ahí estoy viendo que ponen en cuarentena a una familia pobre, que no sale de su casa. Esa familia pobre con las justas compra todos los días el pan, si es que tiene para el pan. Como la familia que hoy día le estaba llevando, la periodista le estaba llevando comida. A eso me refería, doctor. Esa gente en cuarentena se va a morir de hambre, pues, definitivamente. O están buscando eso. Están buscando eso, entonces sinceremos el mensaje para saber a qué atenernos, pues. Si sinceramos el mensaje y sinceramos la noticia, entonces pongámosla en la verdadera dimensión y digamos, señores, esto es una prueba para ver cómo sobrevive la humanidad y de qué manera para el futuro tomar las precauciones posibles, ¿no?
Lo que nos está dando a entender, doctor Vargas, es de que esto podría ser un tipo de selección. No me atrevo a plantear eso porque no tengo las pruebas contundentes, como es obvio, pero mi intuición me dice que, primero, es cierto que salió de un laboratorio, eso está claro, o sea, ahí no hay duda. Lo han dicho más de 4 o 5 científicos, y en este momento hay un video circulando con información muy seria y muy relevante. Les recomiendo que lo vean. Es de un señor, no recuerdo su nombre acá, pero de inmediato lo vemos. A ver. Es de un señor, Alex Beckman. La pandemia del SARS-CoV-2. No dije COVID-19, ese es el nombre que el doctor Ted en las Naciones Unidas quiere que usemos. Pues me niego y me... Entonces es un SARS, ¿se dan cuenta? Esa es una información muy seria que está saliendo en ese momento y que este señor Beckman lo está difundiendo con todas las pruebas necesarias, con las cadenas de ADN del virus, y no está alarmando a nadie. Está diciendo, señores, ¿qué pasa si la cuarentena va más allá de un mes? Italia, mire cómo está Italia. Italia va más de un mes ya. Cerrado. Cerrado. Y va a estar por lo menos 2 meses más. Ya en España hoy día ya decretaron la Entonces, situación de alarma. Estamos nosotros preparados, no sé. Entonces, no podía ir más allá porque no tengo mayores pruebas contundentes. Pero la información que se nos pone a la mano es bastante seria. Lo que sí yo he estado intuyendo es que las cifras que nos dan no son reales. Y acá Beckman dice que multipliquémoslos por 30 en promedio. Y al multiplicarlo por 30, obviamente, la mortalidad es mucho mayor, pero el problema no es la mortalidad. El problema es cómo se llega a magnificar esto y cómo puede seguirse propagando si nosotros no ponemos ya en este momento. Por ejemplo, yo ya decidí no viajar. ¿Cómo me expongo a un bus que está cerrado con aire acondicionado? Esas son de las medidas preventivas Sí, que desde el inicio debieron sí, de haberse hecho, así no es. con tanta tardanza. No, avión. Dios, menos mal que no encontré pasaje para irme a Lima, porque estaba por ir a Lima. No puedo viajar en avión. Viajar en avión ahorita es un riesgo, es letal, o sea, es ponerse a jugar la ruleta rusa pues, con una pistola, ¿no? Esas son las contradicciones a veces de los mensajes que se mandan, ¿no? Están sacando decretos de urgencia en donde dicen no debe haber reuniones donde haya más de 300 personas, No puede 300, pero los supermercados sí los dejan abiertos. No sean malos, o sea, y los cines no lo han cerrado, la discoteca tampoco lo cierra, y ahí no hay 300 personas, hay 50 personas. Pero esos 50 se pueden contaminar Por también. supuesto. Yo les sugiero que ni siquiera celebren cumpleaños, por favor. Si quieren ustedes mantener a su tribu, a su familia, a su núcleo con vida y con salud, no vayan a cumpleaños ni celebren cumpleaños. Ya olvídense por lo menos durante los próximos 3 o 4 meses, hasta que eso se supere. No viajen. Si están si son agricultores y viven en su chacra, no vengan a la ciudad. Ahí quédense con sus vacas, ahí siembren sus camotes, sus yucas, tienen para sobrevivir mejor que lo de la ciudad. Que los 3 o 4 meses que generalmente desde diciembre hasta ahorita es ya lo que China ya controló. Así es, ¿no? Pero China le ha costado, pues, y nadie dice cuánto le ha costado. Pues no conviene a veces por intereses políticos, económicos, No, X. y también por no seguir alarmando al mundo, ¿no? Pero China ya lo ha hecho otras veces, y está demostrado, eso sí está demostrado ante el mundo. China ha propiciado la muerte de más de 100 millones de personas o 200 millones de personas cuando decidió cambiar la siembra de arroz y trigo por leguminosas para combustible diésel. De ahí han tenido que regresar nuevamente, pero ya hicieron, ¿no? La otra de las mortandades que hizo China fue en la plaza de Tiananmen, con la juventud. Agarró y mató a 100,000 chinitos ahí, y nadie movió un dedo, pasó desapercibido por el mundo. Entonces, China tiene otra cultura. Como se dice, cuando lo mencionó también un periodista acá en este canal, cuando no tocan a las grandes
Autoridades, a Así. los ricos, como generalmente se dice, nadie dice nada. No me gusta la palabra ricos, simplemente a los grupos de poder, De poder. que no tienen escrúpulos para sacrificar a la mitad de la población si la otra población, la otra mitad vive bien, ¿no? Ujú. Entonces, un poco por ahí va la cosa. En términos sencillos, doctor Mario, y como lo están escuchando, queridos amigos, con este tema del estrés, del eutrés que se está mencionando, sobre todo el eutrés, el estrés positivo, que es el que debemos de utilizar hoy que estamos con esta pandemia y todo esto que se está circulando por la televisión y por redes sociales, es controlarnos y ver el mejor recaudo para nuestra familia. Lo está mencionando el doctor Mario Vargas. Prevención, y prevención no solamente es en cuestión de gasto, sino también en la cuestión psicológica y espiritual, ¿no, doctor Mario? Ah, no, la cuestión espiritual es fabulosa. Desgraciadamente, se ha eliminado a propósito lo que Jesús le dijo en el huerto de Getsemaní a sus discípulos. Esperadme aquí un momento, por favor, vigilantes, que yo voy más adelante a meditar. Eso ni siquiera lo mencionan ni le dan importancia, porque ese solo diálogo nos está indicando qué es lo que debemos hacer nosotros en este momento. ¿Y por qué lo dijo Jesús eso? Porque Jesús estaba muy instruido por la cultura oriental. Él ya venía de la zona del Tíbet, de la zona de Egipto, y venía preparado a partir de esos años desconocidos que no están en ninguna parte, pero esa es la parte que a Jesús lo preparó perfectamente. Y la India, China, Japón tienen un sistema que es la meditación trascendental. Y la meditación trascendental es lo único que te puede hacer que entres en un estado que te permita avanzar espiritualmente. ¿Y por qué razón solamente la meditación trascendental? Porque necesita de un maestro energético que te inicie para que te canalice. Así es, Y esos no están abundando, como se dice. ¿Quién abundan? Abunda pues el yoga, abunda el mindfulness, abunda el mente abierta. Hay 4 o 5 corrientes que cada médico, cada colega agarrado lo ha diseñado y le ha puesto su nombre y lo marketea y la gente va y lo usa. No son medios negativos, son buenos, pero te causan solamente un placer momentáneo, una tranquilidad momentánea. Y el problema no es la tranquilidad momentánea, el problema es evolucionar. Evolucionar, crecer espiritualmente, porque al crecer espiritualmente crece tu conciencia. Y al crecer tu conciencia y es parte espiritual, crece tu energía. Y al crecer tu energía, ningún virus se te acerca, porque se electrocuta. Así de sencillo, mediante la física cuántica se puede demostrar, y está demostrado, todo aquel que medita no se puede enfermar. La Madre Teresa de Calcuta estaba con gente enferma, con lepra, y nunca se enfermó. Jesús andaba haciendo milagros por todos lados, haciendo travesuras espirituales, y nunca se enfermó. Y más aún, cuando una persona que estaba enferma lo toca de su vestido, le toca el vestido nada más, Jesús voltea, dice, alguien me ha tocado, he sentido que ha salido poder de mí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Jesús estaba fumado, fumaba marihuana en esa época. Hay otros mensajes cuando los discípulos le dicen, ¿y cómo podemos nosotros hacer lo que tú haces? Y le dice, necios, si ustedes tuvieran la fe, ¿oh? Siquiera el tamaño de un granito de mostaza, podrías decir a ese cerro que se quite y el cerro le obedecería. Entonces, el maestro Jesús y los maestros de otras religiones como Buda, Krishna, han dejado un montón de huellas para poder seguirlas, ¿no? Pero hay intereses para que no se continúe por ese sendero y más bien vayamos a la oración, a las cosas que... O a las cosas más profanas. Que psicológicamente te tranquilizan, La manipulación psicológica, bajo diferentes formas, es lo que te tranquiliza. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Hace que te relajes, respires lentamente,
te pone una música suave, con su voz se va tranquilizando y te va trasladando a otro escenario mental, pero te está manipulando. Sales de ahí y sales al mundo que te ataca por todos lados. Se desapareció la tranquilidad que te dio el psicólogo momentáneamente. Momentáneas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Espiritualmente, integrarse espiritualmente. Buscar escuelas de meditación trascendental, no de charlatanes, por favor. Meditación trascendental. Si a usted le cobran, es un charlatán. No le quepa la menor duda. Un meditador trascendental, un verdadero maestro espiritual, jamás le cobra y es anónimo. Búsquenlo, que de repente lo tienen muy cerca a ustedes. Pero recuerden, no propaganda, no cobra, no manipula, no genera dependencia. El verdadero camino espiritual no quiere que se acumulen atrás tuyo gente, no es como las iglesias que quieren fieles. Mientras más fieles necesitas, más grande es tu iglesia, más potente eres. No puedes, es una granja de gente en todo caso, ¿no? Pero no es algo que estamos buscando nosotros. Es como un profesor y una universidad. Imagínense una universidad que nunca tenga egresados, que año a año ingrese y no sale. Y no sale nadie. Pucha, llega un momento que tienen 20 millones de alumnos, ¿no? ¿Y a qué hora egresan? ¿A qué hora formamos profesionales? Así es, ¿a qué hora formamos maestros espirituales? Yo que no los egresan, nunca los tienen ahí. Y en ese sentido, ¿a qué hora cambiamos nuestra educación por una educación trascendental, cuyo eje sea la meditación trascendental? Ya lo está haciendo Inglaterra. Inglaterra ha puesto como eje en su currícula secundaria. Increíble. Los propios sacerdotes jesuitas han hecho 2 programas pilotos en España, donde la meditación trascendental es 1 hora antes de comenzar las clases y 1 hora después de comenzar la clase, de terminar la clase. Entonces ya hay indicadores sobre esto. Sigamos esta línea, y bueno, yo creo que es posible mejorar. Es posible mejorar y lograr cambios, como dice, evolucionar a los seres humanos. Como lo están escuchando, queridos amigos de la región Lambayeque, cambios existen, evolucionar podemos hacerlo. Depende en gran parte de nosotros y de que busquemos ayuda con las personas correctas, como lo está diciendo el doctor Mario Vargas. Doctor Mario Vargas, lo público de la región Lambayeque, ¿dónde lo podrían ubicar para que les pueda dar conferencias sobre estos temas? Mi teléfono es el 97-97-41862. ¿Podría repetirlo, por favor, para que lo puedan anotar la población? 97-97-41862. Estamos tratando de diseñar un programa con una institución seria. No puedo afirmarles porque todavía se tiene que coordinar con las instancias correspondientes, pero hay una institución seria que desde hace 300 años en el planeta viene trabajando silenciosamente, mal interpretada por muchos, demasiado llena de infundios por otros, pero es una institución seria que se ha dado el lujo de intervenir en la independencia de toda Latinoamérica y de Estados Unidos. Se ha dado el lujo de estar atrás de la gran revolución francesa. Se llama la masonería. En su momento este programa, de repente, si es factible, abriremos un programa, se abrirá un lugar específico, ¿no? Porque esto no es para tratarlo definitivamente en mi hogar, ¿no? Es para tratarlo en forma institucional. Institucional, claro. Sin que cueste un centavo, por supuesto. O sea, no se trata de hacer negocio con el miedo ajeno, ni con la ansiedad, ni con el temor, ni con la evolución espiritual. La evolución espiritual es gratuita. Dios no cobra nada por ayudarte a evolucionar. En consecuencia, no se puede cobrar nada para ayudar a evolucionar. Sí. La masonería puede ayudarles mucho en esto. ¿Cómo le puede ayudar otras iglesias también? O sea, hay varias instituciones dedicadas al trabajo espiritual. Todas son buenas, todas son respetables, y cada uno solamente lo que tiene que hacer es elegir por el camino correcto. Exactamente, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que le nazca de su corazón. Recuerden ustedes que el dar es la primera condición para recibir. Y el dar tiene que tener la suficiente voluntad y limpieza de espíritu para que sea la donación correcta. Alguien dijo, si tú donas
un sol con pena, pues vas a sentir pena. Pero si donas tus 20 centavos con amor, vas a sentir una alegría infinita y también va a sentir una alegría infinita el que lo recibe. Y una paz espiritual, tremenda paz Sí, espiritual. sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, un poco, doctor, de eso. Yo creo que sí se puede, doctor, porque usted es uno de los ejemplos en esta sociedad. Fíjese cómo teniendo un trabajo tan fuerte, tan acumulativo en energía, en ocupación, se da campo para estar frente a un micrófono. Yo, honestamente, doctor, le pediría, apóyenos a abrir un par de canales más de comunicación. Uno sobre educación, y ahí sí puedo yo presentarles algo porque soy el presidente ejecutivo. Hay una institución que se llama Red Científica Internacional del Campo Unificado de la Educación, que está propiciando una nueva forma de hacer educación. Una nueva forma a partir de las competencias y emociones del ser humano, a partir de las dimensiones que uno mismo tenga. Si el ser humano es multidimensional, más de 20 dimensiones en su ser interno, ¿qué hacemos enseñando solamente con la psicología en la mano? Así es, doctor. Porque ni siquiera lo biopsicosocial se hace, porque un profesor va a su clase y si el alumno llegó de sueño o está con parásitos, lo manda a su casa. Entonces, biológicamente no hacemos nada. Psicológicamente sí, porque evalúa, amenaza, desaprueba. O si no, hacer deserción escolar. Lo social, simplemente lo pone como una estadística. O sea, lo biopsicosocial solamente está de nombre, y biopsicosociales también son las hormigas, por si acaso, también son la jauría de animales, ¿no? Entonces, la educación tiene que ir más allá de lo biopsicosocial, tiene que ir por lo espiritual, por lo virtual, lo energético, qué sé yo, son 20 dimensiones en las cuales la educación del futuro tiene que ir por una educación multidimensional, donde la pedagogía sea multidimensional y donde la didáctica sea también multidimensional. Y a partir de ahí ir generando una nueva sociedad, una nueva forma de seres humanos, que ya con otro criterio vean al mundo de otra forma, porque nuestro mundo es precioso. Sumamente hermoso. Hermosísimo. Es una joya en el firmamento, es una perla en el firmamento realmente, ¿no? Muchas gracias, doctor Mario Vargas, por toda la experiencia que nos está dando y como lo está diciendo el doctor Mario Vargas, estos temas son muy amplios, muy grandes para tocarlos en un solo programa y lo comprometemos, doctor Mario, a otras entrevistas para que nos pueda seguir deleitando con todos estos conocimientos espirituales que de repente en parte del público de repente no lo logra entender, pero que ayudan a esa evolución personal de cada uno para ser mejor para uno mismo y sobre todo para la familia y la sociedad. Eso es lo que más se busca. Muchas gracias, doctor Mario Vargas, por haber venido. Claro, sí, diga. Una última parte. Ya tenemos el conocimiento científico para explicar lo espiritual. Hace unos 30, 40, 50 años atrás era imposible hablar de lo espiritual, hablar de la metafísica, porque decían que eran charlatanería. No, ahora la física cuántica, la ciencia nos permite hablar de lo espiritual. Como por ejemplo, está demostrado, y todo el mundo lo sabe, que la comida que todos los días ingerimos de los alimentos son hechos por los vegetales mediante la fotosíntesis. Es decir, rayos del sol llegan a las hojas verdes de las plantas, hacen un cambio químico y almacenan energía bajo la forma de enlace químico. Y se genera la papa, el oyuco, el camote, el arroz, los frijoles. Eso es ciencia, eso es naturaleza, eso es Dios y eso es amor. Muchas gracias, doctor Mario Vargas. Gracias por esa última palabra, esa última frase, que todo es amor y todo debe circular, la ciencia, la religión, la sociedad, debe circular básicamente en eso, en el amor. Muchas gracias, doctor Mario Vargas, por haber estado acá. Queridos amigos, este es su programa Salud y Protección Legal. Tratamos de tocar estos temas para que se pueda llegar a la familia, todo con los temas preventivos y sobre todo para poder evolucionar como seres humanos. Este ha sido su programa Salud y Protección Legal para todos aquellos amigos de la región Lambayeque, Canal 41, en toda la forma de difusión a través de Bets Cable, Canal 81, a través del fanpage del programa, a través de las redes sociales de este humilde servidor. Y bueno, nuevamente nos volvemos a despedir hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen este día 13, es un día muy importante.
y que Dios nos guarde para todo hasta poder ver el día lunes con otro tema muy importante que lo vamos a tocar con una institución muy seria y que a veces es muy avasallada por la sociedad y por las autoridades, que es la Compañía Peruana de Bomberos. Vamos a tocar unos temas con ellos también preventivos. Por último, recordar nuevamente de que no se olviden de las medidas preventivas para esta pandemia del coronavirus que ya se están publicando por todas las redes sociales. Muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo lunes en su programa Salud y Protección Legal aquí en TLN Canal 41. TLN Canal 41 presentó Salud y Protección Legal con el doctor Juan Jiménez Lozada. Será hasta nuestra próxima edición.